El cántaro fue muchas veces a la fuente, pero esta vez era cierto. La semana nos había traído a las islas una gran borrasca, como presagiando la tormenta política que terminaría por desencadenarse justo cuando llegara la calma atmosférica. Amaneció azulada la mañana del 18 de marzo. Sin comunicación previa, ese día se presentaba en el registro del Parlamento de Canarias una moción de censura contra el gobierno formado por el PSOE y la SAIC. La moción iba firmada por representantes de este último grupo, del Centro Canario Independiente, Iniciativa Canaria y Asamblea Majorera, todos ellos dispuestos a diseñar un nuevo gobierno de corte nacionalista. El viernes 19, Día del Padre, Jerónimo Saavedra celebraba un consejo de gobierno extraordinario. Solo estaban sus consejeros socialistas. Al término de la reunión, Saavedra comparecería para explicar la situación. Yo espero que la moción de censura sirva de una vez para clarificar el panorama político de Canarias y sepamos dónde está cada uno para que el ciudadano en octubre, noviembre sepa qué es lo que está pasando en Canarias. Y en el 95, pues también tenga las cosas más claras. A partir de la discusión de la censura, será la hora de la coalición nacionalista. Será otra historia. Esta que ahora acaba comenzó hace 661 días. Juro por mi conciencia y honor. El 16 de julio de 1991, Jerónimo Saavedra, socialista, tomaba posesión como nuevo presidente del Gobierno de Canarias en la tercera legislatura de nuestra reciente historia autonómica. Era el jefe de un gobierno surgido tras 2 largos meses de negociaciones. El Partido Socialista y las agrupaciones independientes de Canarias asumían la responsabilidad de gobernar durante 4 años el archipiélago. Pero en el largo proceso de negociaciones previo, muchas relaciones políticas habían quedado seriamente dañadas. Fue un espectáculo en el que todos participaron. La palabra traición se había pronunciado muchas veces. La noche del 26 de mayo de 1991 nos trajo al archipiélago un complicado mapa electoral. Canarias nunca ha sido una región cohesionada en torno a grandes grupos ideológicos o políticos. Nuestra historia autonómica jamás ha contado con una sola mayoría absoluta. La fragmentación era patente, aunque esa misma fragmentación dejaba traslucir un lento pero constante aglutinamiento en torno a 2 grandes grupos, 2 nítidas alternativas que podían encarnar las 2 formaciones con mayores adeptos para gobernar la región. El Partido Socialista era nuevamente el grupo mayoritario, el único además con una presencia y una representación estimable en cada una de las 7 islas. Enfrente estaban las agrupaciones independientes de Canarias, un proyecto político de origen insularista que había ido evolucionando paulatinamente hacia un nacionalismo moderado y que buscaba una representación iconográfica similar a los nacionalismos vasco o catalán. Según reconocían los dirigentes de ambos partidos, ambos grupos tenían concepciones opuestas sobre la región e inicialmente sobre uno de ellos debía bascular la futura gobernación del archipiélago. Aquella misma noche de las elecciones autonómicas, el líder de los socialistas canarios anunciaría la intención del PSOE de tomar la iniciativa como grupo más votado para formar gobierno. Desde entonces, todos se dedicaron a hablar con todos, y cualquier opción, cualquier coalición pareció posible. El Partido Socialista escrutó primero la posibilidad de constituir un gobierno de centroizquierda, primero únicamente con ICANN y posteriormente añadiendo los votos del entonces CDS, hoy Centro Canario Independiente de Lorenzo Olarte. Las SAIC comenzaron su camino intentando reeditar el anterior pacto de centro-derecha con el Partido Popular y con el CDS, que se sumó a ambas opciones. Quedaba una tercera vía, a la que ni sus protagonistas daban entonces mucha credibilidad, un pacto nacionalista. Tan solo la formación Asamblea Majorera se declararía constantemente ferviente defensora de esta fórmula. Ni por un lado ni por otro.
Las reuniones se sucedían en las dos capitales canarias en medio de una intensa rumorología que apuntaban pactos ya firmados que nunca veían la luz. Se estaba llegando al final de junio, fecha en que debía constituirse el Parlamento, y se estaba prácticamente como al principio, pero con un ambiente aún más enrarecido. Ese día acabó la incertidumbre. La noche antes, y según se dijo entonces, el PSOE y las agrupaciones independientes de Canarias habían hecho un ejercicio de responsabilidad y habían acordado coaligarse para dotar a la región de un gobierno de apoyo amplio que afrontara los numerosos retos que tenía pendientes el archipiélago. Jerónimo Saavedra sería el presidente de ese ejecutivo y Manuel Hermoso se convertiría en el vicepresidente. El PSOE ocuparía 5 consejerías y 4 serían para las AIC. Aquel pacto no gustó nada al resto de las fuerzas políticas. Tanto ICANN como el CDS tenían el grueso de su implantación electoral en la provincia de Las Palmas y fundamentalmente en Gran Canaria. Ambos partidos, junto al Partido Popular, se aliarían posteriormente y formarían un pacto que se denominó Salvar Gran Canaria. Se argumentaba el peligro que para esa isla suponía el acuerdo de los socialistas con las AIC. Para contrarrestarlo, se presentó una moción en el Cabildo Gran Canario contra Carmelo Artiles y una fórmula de alcaldía compartida en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, además de propiciar, mediante mociones de censura, alcaldes y mayorías basadas en esos 3 grupos firmantes. Desde entonces, unas veces siguiendo esos criterios y otras veces en respuesta a esas operaciones, las mociones de censura y la inestabilidad política en las corporaciones no ha cesado. La última moción, coincidiendo con la puesta al gobierno regional, se producía este jueves en La Laguna. José Segura, del Partido Socialista, dejará la alcaldía en virtud de un acuerdo entre ICANN y ATI. Los rumores se mantienen en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ahora gobernado por el socialista Emilio Mayoral, tras una anterior ruptura del Pacto para Salvar Gran Canaria. Si se presentara esa moción, Las Palmas tendría 4 alcaldes en 22 meses de legislatura. El gobierno se constituyó el 17 de julio de 1991. Por delante tenía, en lo que se refiere a la gestión, un camino con numerosos obstáculos a sortear. De la anterior legislatura había quedado pendiente de solución la intervención financiera que el Estado debía realizar en las carreteras canarias, transferidas en su día a la comunidad autónoma sin la consiguiente dotación económica para su mantenimiento y crecimiento. También estaba pendiente la definición del nuevo modelo de financiación autonómica, así como finalizar todo el proceso de readaptación a la Comunidad Europea tras el cambio de protocolo que nos había llevado a una integración plena en las estructuras comunitarias. En el horizonte estaba igualmente la elaboración por el Ejecutivo Central de la nueva ley económica para Canarias, que amortiguara el efecto de esa integración y aliviara el impacto que para la economía isleña supone la lejanía e insularidad de la región. Como se ve, eran problemas todos cuya solución final implicaba la administración central o comunitaria. Los socialistas canarios se convertían así, para las AIC, en los socios idóneos, por la sintonía ideológica y de partido que mantienen con el gobierno central. Canarias necesita en estos momentos un pacto en el que se demuestre la responsabilidad de los políticos. Yo creo que se ha visto muchos desafueros, muchos infortunios en algunas instituciones que son contraproducentes y tienden a que la gente confíe menos en sus políticos y en este sistema que tenemos democrático. Por lo tanto, hay una enorme responsabilidad por parte de los 2 partidos mayoritarios en Canarias de demostrar que es posible este pacto, que este pacto es necesario y que este pacto se debe mantener porque los 4 años próximos van a ser muy importantes para nuestra tierra. Hay que resolver problemas muy trascendentes de futuro, de tipo económico, como todos ustedes saben, y para eso era necesario un pacto muy estable que permita a Madrid y a Bruselas sacarle todo aquello que es necesario para esta tierra, para su desarrollo y para que la situación económica de nuestra gente sea más llevadera.
Las idas y venidas de consejeros a Madrid o Bruselas han sido una constante de estos últimos 595 días de gobierno PSOE-AIC. El 92 comenzó con intensidad. El Ministerio de Economía y Hacienda quiso inicialmente vincular el acuerdo sobre las carreteras al de la financiación autonómica, algo a lo que se oponían todos los miembros del gobierno canario. En esas se estaba cuando vino a apuntarse sorpresivamente un nuevo problema que hasta ese momento nadie parecía haber atisbado. La Ronda Uruguay sobre el GATT, la Conferencia para Liberalizar el Comercio Internacional, pretendía acabar con los privilegios de la producción platanera canaria. Los países sudamericanos, con grandes superficies dedicadas a este cultivo, querían entrar en Europa en las mismas condiciones que el plátano canario, con unos precios y una mano de obra muchísimo más bajos que la canaria. El crack de la producción canaria estaba cantado. A todo ello se unía además la cada vez más perjudicial competencia de Marruecos en la producción tomatera. En una expresión que luego se haría famosa, Jerónimo Saavedra anunció que los semáforos de la comunidad se habían puesto en rojo y había que pasarlos primero al ámbar para bajar al verde. Yo creo que han pasado 2 al verde y hay 2 en ámbar, esperando fundamentalmente a las decisiones de Bruselas en las próximas semanas. Con los semáforos en rojo, Saavedra marchó el 17 de marzo de 1992 para entrevistarse en el Palacio de la Moncloa con Felipe González. En las islas había expectación por el encuentro. Al finalizar la reunión, Saavedra explicaría que el presidente del gobierno le había dado plena garantía de que el plátano canario sería defendido hasta sus últimas consecuencias. De hecho, el Ejecutivo Central ha estado sometido a una fuerte presión exterior para que varíe su postura de defensa, no solo de países comunitarios como Alemania u Holanda, sino de la totalidad de los presidentes sudamericanos, que volvieron a insistirle a Felipe González durante la cumbre iberoamericana celebrada en Madrid en agosto del 92. Hoy, y aunque el sector está necesitado de una cierta reconversión, la producción platanera canaria está garantizada. En cuanto a la financiación autonómica y a las carreteras, también se alcanzó con Madrid un consenso, un acuerdo al que, con reticencias, se sumaron las agrupaciones independientes de Canarias, como quedó expresado en el Pleno del Parlamento Canario que analizó aquellos acuerdos. La aceptación, además, ponía fin a los primeros rumores sobre la ruptura del pacto, que siempre han tenido como justificante las difíciles relaciones con la Administración central. El tomate canario ha vivido un proceso más largo y más incierto, pues el Ejecutivo Central ha tratado de buscar una posición de equilibrio que tampoco incomode excesivamente al vecino Marruecos. Precisamente las relaciones con el régimen alauita han sido también motivo de disputa política. Unas declaraciones de Saavedra aconsejando invertir los excedentes de capital canario en los sectores productivos marroquíes para buscar una interdependencia entre ambas economías motivó severas críticas de la oposición parlamentaria, a las que también se sumaron las AIC. Las relaciones con la Comunidad Europea se han ido normalizando paulatinamente. Las visitas a Bruselas ya no son tan habituales. En marzo de 1992, y tras la entrevista con Felipe González, Saavedra se entrevistaba en Bruselas con las principales autoridades comunitarias. El objetivo, además de hablar de las producciones agrícolas canarias, era impulsar los reglamentos del programa de ayudas del POSEICAN, un plan del que Canarias ya ha obtenido numerosas ayudas financieras. El turismo ha registrado una constante recuperación en las cifras de afluencia de visitantes, si bien los precios aún resultan poco rentables para el volumen de inversión que requiere este sector. La recuperación turística también se ha buscado a través de la recuperación del entorno paisajístico de Canarias. La reordenación del territorio ha sido otro de los grandes ejes de la actuación gubernamental, junto a hechos novedosos como la caída de la primera construcción ilegal realizada en un espacio natural. El 21 de enero de este mismo año se firmaba en Santa Cruz de Tenerife el Pacto del Territorio, un protocolo de reglas de juego territorial aceptado por todas las instituciones y fuerzas sociales. Pero la economía canaria sigue teniendo graves problemas infraestructurales. El paro ha continuado por encima de la media nacional
y el espectacular crecimiento económico de la península de los años 87 al 91 no tuvo su paralelismo en Canarias. En este contexto, los empresarios canarios no aceptaron de buen modo la implantación de un nuevo impuesto que venía a agravar el consumo, el IGIC, una especie de IVA peninsular que ya había sido pospuesto durante un año y que comenzó a aplicarse el 1 de enero de este mismo año. Mientras tanto, continuaban las negociaciones sobre los incentivos económicos que debe recoger la nueva ley económica. En este contexto y con la alianza de los partidos de la oposición parlamentaria, los empresarios cerrarían sus propiedades y se echarían a la calle el 16 de febrero de este año bajo el lema «Basta ya». Desde entonces, los acontecimientos que han propiciado la ruptura del gobierno no han dejado de sucederse. Mientras se celebraba en la Expo de Sevilla, en junio del 92, el Día de Canarias, se conocía la retirada de la denuncia presentada por un concejal socialista contra Manuel Hermoso. De no haberla retirado, y pese a que el fiscal no había encontrado indicios de culpabilidad, se hubiera producido el procesamiento del vicepresidente del gobierno. La denuncia se retiró después de que Saavedra realizara arduas gestiones para convencer al concejal socialista de la conveniencia de retirar la denuncia, pues estaba convencido, dijo, de la inocencia de Manuel Hermoso en el asunto del llamado caso Floreal. Pero en el plano político, estos 22 meses también han sido especialmente intensos. La precariedad de muchas alianzas se ha demostrado con el tiempo y las variaciones ideológicas en busca de nuevas reubicaciones hacia un nacionalismo emergente han terminado catalizando grupos hasta hace poco tiempo antagónicos. Tras la pérdida del gobierno regional y el descalabro nacional, el CDS canario rompió en 1992 sus lazos con Madrid y refundó el Centro Canario Independiente, de ideología nacionalista. Y CAN, una coalición formada por los nacionalistas de ACN y los comunistas de ICU, terminó convirtiéndose en partido político, pesando más en su seno el componente nacionalista que el de izquierdas. En ambos casos, se trata de un nacionalismo reivindicativo frente a lo que consideran que es una actitud discriminatoria del gobierno central hacia Canarias, sin que hasta el momento se haya hecho un amplio debate sobre las señas de identidad del pueblo canario que sustentan ese nacionalismo. Ambos partidos, junto a Asamblea Majorera, iniciaron en el verano del 92 conversaciones para formar un frente de oposición al gobierno. Ya por entonces se había lanzado la idea de formar un grupo canario en las Cortes Nacionales, con la suma de los diputados de varias formaciones. De momento, el grupo constituido en Fuerteventura pensaba en la SAIC como un oponente y no como un posible aliado, posición que iría variando paulatinamente, sobre todo cuando se lanzó oficialmente la oferta para que todas las fuerzas nacionalistas del archipiélago se aliaran con el objetivo de concurrir juntos a las próximas elecciones generales y constituir una minoría canaria en el Congreso y el Senado. Las AIC aceptaron la idea, pero pusieron como condición que tal iniciativa no obligara a la ruptura del acuerdo que mantenía con el Ejecutivo regional. El resto de los partidos lo aceptaron y a finales de año se suscribía el acuerdo de la futura coalición nacionalista. 20 meses después de celebradas las elecciones, el panorama de alianzas era completamente opuesto. Quienes habían firmado el acuerdo de Gran Canaria en respuesta a la presencia de la SAIC en el gobierno regional formaban ahora una alianza con esa misma fuerza política para defender Canarias de la insensibilidad de Madrid. En este contexto llegamos a las últimas semanas. La negociación del REF con Madrid es difícil. El presidente se muestra insatisfecho con algunas de las ofertas realizadas por la Administración Central y pone una fecha para concluir las negociaciones. En la última de ellas, celebrada el pasado 16 de marzo, se acercan bastante las posiciones, como reconocen consejeros de ambas formaciones. Saavedra acude al Parlamento y explica que, aunque aún pueden producirse mejoras, la negociación es aceptable. Fue el pasado miércoles. El portavoz de la SAIC contesta con contundencia, señalando que los resultados son claramente insuficientes. La rumorología de ruptura venía circulando desde hacía 2 semanas intensamente. En la azulada mañana del 18 de marzo, el jueves,
representantes de todos los partidos que forman la coalición nacionalista presentan en el registro del Parlamento una moción de censura que propicie la formación de un gobierno de corte nacionalista. Saavedra se entera cuando le envían el fax de la moción. Las lluvias se habían ido, pero la tormenta política estaba desencadenada. Por lo tanto, el pacto nacionalista es un pacto más sencillo porque tenemos unos objetivos muy claros y muy perfectamente limitados, que es conseguir unos resultados de Madrid, cosa que el Partido Socialista, al parecer, pues no estaba a por la labor. Sin embargo, los nacionalistas, claramente, como no tenemos ningún tipo de dependencia de partidos desde Madrid, obviamente podemos defender los intereses de todos los canarios y anteponer por encima de todo el bienestar de Canarias ante cualquier otra cosa. A las 24 horas de presentar la moción de censura, sigo pensando que se trata de una operación política, no de control de la gestión realizada por el gobierno de coalición que ha habido en Canarias hasta ayer, sino especialmente de lanzamiento de un proyecto político nuevo, que es un gobierno nacionalista que potencie la campaña electoral de la candidatura nacionalista en las elecciones generales, y por consiguiente es una experiencia nueva, arriesgada, peligrosa, que esas fuerzas políticas que firman la moción de censura han iniciado en Canarias. La escalada sigue increciendo. Ayer sábado se presentaba una nueva moción de censura en el Cabildo de La Palma. ¿Será la última?